stalker, killer, and rapist to death in the gas chamber. The 29-year-old Ramirez uttered a nearly inaudible statement. May 1965, 16-year-old Sylvia Likens was tortured to death by members of the Baniszewski family. 31-year-old Jeffrey Dahmer may be responsible for as many as 17 murders, some of which may have occurred outside of the Milwaukee. Hay crímenes que impactan por su brutalidad, y hay otros que rompen toda lógica humana, no por cómo ocurrieron, sino por cuántas veces se repitieron. En lo profundo de Sudamérica, entre caminos de tierra, pueblos olvidados y montañas inmensas, se escondió durante años uno de los asesinos más perturbadores de la historia moderna. Un hombre que caminaba entre la gente como si nada, que hablaba con calma, que parecía invisible, pero que, detrás de esa apariencia, escondía algo mucho más oscuro. Su nombre era Pedro Alonso López, pero el mundo lo recuerda como el monstruo de los Andes. Pedro Alonso López nació en 1948, en Colombia. Desde el inicio, su vida estuvo rodeada de abandono, pobreza y violencia. Su madre era trabajadora sexual, y Pedro creció en un ambiente donde el afecto prácticamente no existía. A los pocos años, fue expulsado de su casa tras un incidente con su hermana. Terminó en las calles, sobreviviendo como podía. Durante su infancia, fue víctima de abusos constantes, golpes, humillaciones, explotación. Todo lo que debería haber sido protección, se convirtió en lo contrario. Y aunque esto no justifica lo que hizo después, sí ayuda a entender cómo comenzó a romperse por dentro. A lo largo de su adolescencia, Pedro pasó por orfanatos, prisiones juveniles y situaciones extremadamente duras. En uno de esos lugares, sufrió agresiones que lo marcaron profundamente. Ahí, según sus propias palabras, años después comenzó a desarrollar un odio silencioso. Un odio que no expresaba con gritos, sino que guardaba, esperando. Cuando finalmente salió a la calle como adulto, ya no era el mismo niño. Era alguien que había aprendido a moverse sin ser notado, a observar, a elegir. Y fue ahí donde comenzó su verdadera oscuridad. Pedro comenzó a viajar entre Colombia, Ecuador y Perú. Cruzaba fronteras como si nada, caminando, tomando transportes baratos, desapareciendo entre la gente. Su objetivo era siempre el mismo: niñas jóvenes, generalmente de familias humildes. Las elegía en mercados, calles o zonas rurales. Se acercaba con calma, con palabras suaves, generando confianza, y luego desaparecían. Durante años eran diferentes ciudades, diferentes países, y en muchos casos las víctimas venían de familias que no tenían los recursos para exigir una investigación profunda. Ese fue uno de los factores más escalofriantes. Pedro operó durante tanto tiempo porque prácticamente era invisible para el sistema. Con el tiempo, los números empezaron a ser imposibles de ignorar. Pedro confesó haber acabado con más de 300 víctimas, una cifra que lo colocaría como uno de los asesinos más letales de la historia. Pero más allá del número, lo que realmente perturbaba era la frialdad con la que hablaba. Describía sus actos como si fueran rutina, como si no hubiera emoción ni culpa. Decía que prefería ciertas edades, que tenía zonas donde operaba. Incluso recordaba los lugares donde dejaba los cuerpos. En una ocasión, llevó a la policía a un sitio donde encontraron múltiples restos enterrados, y aún así, no parecía afectado. En 1980, en Ecuador, algo cambió. Pedro intentó acercarse a una niña, pero esta vez alguien lo vio. Una mujer lo enfrentó, y la situación llamó la atención de la comunidad. Fue retenido por habitantes del lugar, quienes estuvieron a punto de hacer justicia por su propia mano. La policía llegó antes y lo arrestaron. Durante el interrogatorio, lo que dijo dejó helados a todos. Confesó no solo uno o dos crímenes, sino decenas, luego cientos. Al principio, los investigadores pensaron que exageraba,
hasta que comenzó a señalar lugares, y los cuerpos empezaron a aparecer. Pedro Alonso López fue condenado en Ecuador, pero aquí viene una de las partes más impactantes de toda la historia. Debido a las leyes del país en ese momento, la pena máxima era de solo 16 años de prisión. 16 años, por cientos de vidas. Durante su tiempo en prisión, fue evaluado psicológicamente y lejos de mostrar arrepentimiento, mantenía una actitud tranquila. En 1998 fue liberado, aunque luego fue detenido nuevamente en Colombia por otros cargos. Con el tiempo, desapareció del radar público. Y hasta hoy, su paradero es incierto. El caso de Pedro Alonso López dejó una marca profunda en América Latina, no solo por la cantidad de víctimas, sino por lo fácil que fue para él operar durante tantos años. Fronteras débiles, poca comunicación entre países y víctimas que, en muchos casos, no tenían quien exigiera justicia. Su historia evidenció algo incómodo. Hay personas que pueden hacer cosas inimaginables y pasar desapercibidas durante años. Pedro Alonso López no solo fue un asesino, fue un recordatorio de lo que puede pasar cuando el sistema falla, cuando las víctimas no tienen voz y cuando alguien aprende a moverse en las sombras. Porque el verdadero terror de esta historia no es solo lo que hizo, sino cuánto tiempo pudo hacerlo, sin que nadie lo detuviera. Y quizá lo más inquietante de todo es que, en algún lugar, el monstruo de los Andes simplemente desapareció.